Es bueno situarse en las zonas de promesas. Los estudios del futuro o la futurología es la ciencia, arte y práctica de postular futuros posibles. Zona de promesas. Nos compromete a estudiar en el tiempo de nuestro mundo. Futuro, un tiempo que recoge lo que está por suceder, lo que aún no ha tenido lugar. Zona de promesas. Por la radio universitaria. Visionaria, visionario, visionarios por el barrio. Los modernos practicantes subrayan la importancia de los futuros alternativos en vez del futuro monolítico o único y los límites de la predicción y la probabilidad frente a la creación de futuros posibles o preferibles. Pablo Hueve, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, profesor asociado con dedicación exclusiva, concursado en Derecho Internacional de la carrera de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. También docente de Derecho Internacional de las carreras de Abogacía y de Ciencias Políticas de nuestra casa. Integra un equipo de investigación que trata la problemática vinculada a la reconfiguración del mundo en procesos de crisis y también sobre la minoridad en la zona de Gaza y la viabilidad de la juventud tras el conflicto con Israel. Zona de promesas. ¿Quién será la ayuda entre tanta duda que hoy divierte por repetición, que devora y traga un ganado hambriento, sudando terror? Van las preguntas, vuelan, se van sin decir adiós. Este programa se llama Zona de Promesas. Hemos tomado como referencia un tema musical de Gustavo Cerati que nos gusta y que nos sirve para poder plantear o para poder pensar qué va a ser de nuestra realidad en estos tiempos tan dinámicos, tan rápidos, tan ágiles, que cambian y que nos permiten, al menos en la historia reciente, ver transformaciones. ¿Y qué va a pasar de acá a 25, 30 años? Muchas veces en las investigaciones, en los trabajos, se hacen prospectivas, se piensa, se plantean cuestiones hacia adelante, hacia futuro. No tenemos la bola de cristal, pero sí convocamos a investigadores, a docentes de nuestra universidad para que podamos conversar al menos y ver, y en este caso vamos a hablar de Derecho Internacional, cómo se va a configurar un mapa político, ese mapa político que no está construido y hecho porque sí, sino que tiene muchas referencias para poder observarlo hacia adelante. Y por eso hemos invitado a el profesor Pablo Hueve, que nos está acompañando. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal, Guillermo? Es un placer y un privilegio poder estar en esta nuestra emisora, donde podemos discutir con absoluta libertad temas que probablemente por intereses o por desinterés en otros lugares no se puede hacer. Bueno, Pablo, la consigna es esta. Sí. Muchas veces uno va a comprar el mapa político. Así es. El mapa mundi. El mapa mundi. Y ese mapa mundi, en los territorios, en los lugares, en los espacios, ha modificado mucho. En los últimos tiempos, no muy lejanos, se han configurado infinidades de estados, muchos desconocemos porque tienen nombres muy raros en determinados espacios y continentes. ¿Cómo va a ser este escenario si lo pensamos y lo planteamos en ese mapa político de acá a 25, 30 años? Se cruzan muchas cosas, Guillermo. Varios, vos has tenido casi las mismas vivencias que yo. Hemos visto un mundo que ha cambiado más en los últimos 15 o 20 años que en los últimos 100 probablemente. Cuando yo ingresé a la Universidad de Córdoba, cuando yo estaba estudiando en 1983-84, el tema de Nino Bravo, Libre, era casi un himno. Uno nunca hubiera pensado ver
el derrumbe de uno de los paradigmas del planeta, que era en ese momento algo del mundo bipolar, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la forma en que cayó, uno nunca hubiera esperado ver la caída de algunos dictadores, Ferdinando Marcos, Saddam Hussein, la caída de narcoestados. Pero lo que empezó a partir del 90-91 tampoco fue lo ideal para la humanidad. Entonces uno empezó a ver cómo se pretendió identificar democracia y libertad con caída de fronteras para el capital. Y algunos, yo inclusive fui de los que creyó en eso, me equivoqué rotundamente, creí sinceramente que la permisión de la libertad para actuar por parte de los capitales iba a traer prosperidad, y sinceramente lo que trajo fue mayor discriminación, mayor segregación, mayor pobreza, mayor concentración de riqueza, y eso permitió un péndulo. No voy a caer en ese lugar común de que las cosas se repiten en la historia. Las cosas no se repiten. En todo caso hay situaciones que pueden ser similares, pero las respuestas que da la historia son siempre distintas. Y aparecieron particularmente en América Latina gobiernos que habían aprendido la lección, y entonces, a pesar de que cierta prensa y cierta dirigencia los llama vulgarmente populismos, a mí no me molesta la palabra, Guillermo. Populismo es una noble palabra, porque habla de gobiernos que se preocupan por los sectores mayoritarios, que casualmente son los que menos tienen. Habían aprendido la lección y entonces ya no fueron gobiernos gastadores, sino que paradójicamente tenían los bancos centrales más llenos que los europeos, controlaron la inflación mejor que los europeos y tuvieron políticas sociales activas. Por supuesto, nada que ver con los europeos. Pero paralelamente a esto, vimos que quienes, también me equivoqué nuevamente, creíamos derrotados, estaban simplemente agazapados, Guillermo. Y esto permitió que casi con la fuerza de un volcán, América Latina y ciertos sectores de Europa volvieran a girar casi violentamente a la derecha. Podríamos decir, en todo caso, que políticamente se da un ciclo de acción-reacción, pero acá hay otro elemento que me hace sumar incertidumbre a tu pregunta, y por lo tanto tengo que ser honesto y decir, no lo sé, ¿qué puede pasar? ¿Por qué? Porque junto con esta vuelta de la derecha, hay un reflotar del racismo, de la xenofobia y de los odios, que no es solamente, como dice uno de los libros más recientes, el odio al que viene de afuera, sino inclusive al que estando adentro es pobre, es diferente, es decir, no se comporta, no tiene pautas de conducta o de comportamiento similar a las mías. Y esto no significa que sea delincuente, Willy. Hoy, quien tiene una visera, por no hablar de la gorra, porque la gorra es un símbolo de otra cosa, es potencialmente un delincuente y tengo que cuidarme de él. Pero quien tiene saco, corbata y pone tasas de interés del 75%, no es un delincuente y es una persona que merece respeto. Nadie se cruza de vereda para dejar de saludar a un rico, pero sí se cruzan de vereda frente a un cartonero que se pasa 18 horas por día trabajando. Ese nuevo mundo que rápidamente explotó violentamente, y que algunos equivocadamente dicen que esta es la América Latina que se está viendo por Chile, por Ecuador, no metamos a Bolivia en esto, algunos sectores de Brasil, Colombia y algunos sectores de Centroamérica, también se está reflejando en la Francia de Macron, en ciertos sectores de Italia, podríamos ver en ciertas protestas de España. Vamos a ver el resultado bochornoso que va a ser el 6 de diciembre, las elecciones de Gran Bretaña, con el triunfo histórico y abrumador que va a tener la derecha más irresponsable de Boris Johnson. Pero vayámonos más allá. Líbano, con una violencia que ya se llevó puesto un gabinete. Irak, donde cada vez se está viendo con más posibilidades la partición del Estado. Egipto, Kuwait, Argelia, Túnez, Marruecos, Libia. Y ojo, que no vaya a ser que Arabia Saudita también tenga problemas. Y en Irán. Y acá quisiera detenerme solo medio minuto. En Irán parece que no han entendido que algo que a mí me cuesta entender, vos probablemente lo entiendas porque lo vivís cotidianamente, algunos no alcanzamos a ver lo que podía implicar para la institucionalidad jurídica la revolución de las telecomunicaciones y la posibilidad de tener en tu bolsillo
el mundo a solo 5 segundos de tipeo. En Irán todavía pretenden que, al igual que lo que vivimos en la dictadura, Willy, donde un gobierno no permitía que llegaran noticias del exterior y entonces pretendían ganar una guerra mintiéndote desde un Estado Mayor conjunto. En Irán te cortan internet y pretenden que la sociedad deje de protestar, y la sociedad no va a dejar de protestar. Te termino con una frase. Dijo Mario Riorda, uno de los más brillantes analistas de comunicación política: pretender que en el siglo XXI la figura jurídica del Estado pueda amedrentar a la población a través de instituciones de los siglos XVIII y XIX como el estado de sitio o el toque de queda es ridículo. La gente le perdió temor a eso, y hoy este Estado va a tener que pensar en otras formas de disciplinamiento de la sociedad. Frente a eso, entonces, Willy, pensar que este mapamundi que vamos a comprar en una papelería se va a mantener, no digo 50 años más, 10 años más, creo que es ser muy optimista. ¿Qué va a pasar con Cataluña? ¿Qué va a pasar con los corsos? ¿Qué va a pasar con el norte y el sur de Italia? ¿Qué va a pasar en algunos sectores de América Latina, donde, a diferencia de Europa, donde la nación creó el Estado, aquí el Estado pretendió crear una nación? Pero si seguimos negando las diferencias, va a haber estallidos y cada vez más violentos. Pablo, hay una cuestión que vale la pena también considerar, y vamos a ir seguramente a determinadas regiones donde hay distintas manifestaciones de importancia, pero un tema en particular tiene que ver con estas venas abiertas de esta América Latina, como lo ha hecho Eduardo Galeano, de la África, que está allí en ese tire y afloje con Estados Unidos, China y Europa. ¿Cómo va a ser esa relación y ese vínculo que está también muy tensionado entre las grandes potencias, digamos, entre los grandes ejes, las grandes regiones que tienen un poder considerable, importante? Bueno, creo que esa pregunta me permite decir que las y los oyentes deberían valorar que vos deberías ser mi jefe en teoría de relaciones internacionales, porque has visto lo que algunos no vimos. En el año 98 yo era seguidor y leía los libros de un asesor del Partido Demócrata de Estados Unidos, quien planteaba que la década del 90 había sido la década de la caza del dólar, la década del 2000 iba a ser la década de Japón y la década del 2010 iba a ser la década de la caza de Europa, refiriéndose al yen y refiriéndose al euro. Bueno, se equivocaron todos. La caza del dólar empezó a derrumbarse con George W. Bush. La caza de Japón nunca estuvo, porque la crisis del yen fue abrumadora, probablemente deliberada, Willy, porque lo que se buscaba era que la gente dejara de ahorrar. Algún profesor mío en el doctorado una vez me dijo que en Japón se había visto el fin del capitalismo, porque todas las expectativas estaban cubiertas, entonces la gente ya no gastaba. Y la idea del capitalismo era generar expectativas y que la gente gaste. Pero la caza de Europa generó muchísimas expectativas, pero también un derrumbe. ¿Por qué? Algún autor internacional dijo que se estaba dando algo interméstico, es decir, que lo internacional generaba una reacción en lo doméstico. Pretendíamos unificar lo internacional eliminando fronteras, pero eso generaba que el hombre del barrio, el hombre que estaba a la vuelta de un mercado que cerraba frente a la enorme multinacional que le ponían en la otra cuadra, ahora tenía que encontrar algún elemento para darle sentido a su vida, y entonces ese elemento pasó a ser una cuestión irracional. No digo irracional por loco, sino una cuestión subjetiva. O la religión, o se autoidentificaba con eso tan vacuo y tan discutible que es la raza o la nacionalidad. Entonces, yo no soy europeo, yo soy catalán. Yo no soy europeo, yo soy del norte de Italia, yo soy ario. Y estas cosas se empezaron a generar frente a un proceso de unidad, un proceso de explosión. Hoy, la Unión Europea, esto que nos pretendieron vender como un gran ejemplo del derecho internacional público, que mientras el Mercosur se peleaba, los europeos se unificaban, esa unificación generó, a su vez, más diferencias, más discriminación, y fue, a su vez, la madre de nuevos procesos de nacionalismo. Hoy, en América Latina no me consta que eso esté sucediendo, pero sí me consta que hay un hartazgo con
la fábrica de desigualdades en la que se ha transformado la figura del Estado-Nación. Hoy no se puede decir que se vaya a mantener esta estructura del Estado tal como nosotros la estamos conociendo. Si hablamos dentro de 30, 40, el 2050, se paraliza el crecimiento de la población mundial. Alguien hablaba de que hace 30 años se hablaba de que podíamos llegar a 12.000 millones de habitantes. No, vamos a llegar a 9.000 millones de habitantes. Esto podría decir que... ¿Y esto por qué, Pablo? Precisamente, esto podría ser porque la gente entendió que el mundo no da para seguir alimentando cada vez más, que se está controlando la natalidad por parte de las estructuras del Estado-Nación, pero esto a su vez genera otro problema, que es el envejecimiento de la población y la enorme dificultad de los procesos de pagar las jubilaciones. ¿Y cómo hace el capitalismo que no quiere a los viejos? Es que el capitalismo no tiene respuestas para esto, Guillermo. El capitalismo no tiene respuestas, y por eso creo que la mejor reflexión del capitalismo la dio Domingo Cavallo cuando, luego de aprobarse la ley de AFJP en Argentina, le comentamos a los jóvenes que es la privatización del sistema de jubilaciones, pero los que quedaban en el Estado, con una norma que peleaba en la Plaza de Mayo, Domingo Cavallo en 1996 dijo que el problema de los jubilados iba a terminar en 2003. Alguien pensaba que era porque al ir reduciéndose el déficit se iba a permitir que el Estado mejorara la capacidad de los jubilados. No. Con todas las letras, Domingo Cavallo manejó las estadísticas diciendo que en 2003 iban a haber muerto todos los jubilados de lo que quedaba del sistema de reparto, entonces el problema iba a terminar. Te estoy leyendo la mente, Willy. Sí, el problema de los jubilados, como el problema judío, como el problema de los Hutus para los Tutsis en Uganda. Es decir, parece que la respuesta del capitalismo, que se apropia de la estructura del Estado-Nación, es la eliminación de aquello que yo decido que no es viable. No importa que sea un supermercado o un ser humano, Willy. Para ciertos sectores del capitalismo es lo mismo. Y ojo, no estamos diciendo que Alberto Fernández o Andrés Manuel López Obrador sean el renacer del Che o el renacer de Trotsky. Lo que están buscando las sociedades, porque tampoco se puede decir que en Chile o en Ecuador o en Colombia las sociedades se hayan girado a la izquierda. No, lo que se está buscando es que dentro de este capitalismo haya un rostro humano que hoy no se ve, y que los organismos internacionales tampoco lo están viendo o no lo están queriendo ver. Y te termino la idea de que este mundo de 9.000 millones de habitantes va a ser un mundo con alta contaminación, va a ser un mundo donde el ecosistema va a haber cambiado y por lo tanto las franjas donde es viable la vida se van a haber reducido cada vez más a ambos sectores del Ecuador, producto de una crisis que, según los más optimistas, va a impedir la vida humana más allá del 2100. ¿Cómo será hacia el 2090 o hacia el 2080 con la estructura de Estado-Nación? Yo creo que esta estructura del Estado-Nación, que es muy joven, Willy, viene de 1648 y tiene más muertos en guerras que varios de los regímenes autoritarios, inclusive los de la Edad Media, que duraron 1000 años algunos y otros 800 o 600 años. Este Estado-Nación no ha dado debidamente respuestas a que una generación de humanos vivamos en paz. Futuro, un tiempo que recoge lo que está por suceder, lo que aún no ha tenido lugar. Zona de promesas. Pablo Hueve, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Cómo nos vamos a conformar? ¿Cómo nos organizaremos si está fracasando esta manera de entender que somos nación y Estado o Estado-nación? Es una excelente pregunta. Tal vez haya que repensar en la esencia del propio Estado-Nación. Yo, cuando discuto con amigos del oficialismo saliente de la Argentina, trato de no discutir en la cuestión personal, de decir, bueno, entre ustedes y nosotros, ustedes siguen a los amarillos, nosotros a los azules, sino la cuestión es qué tipo de relación entre el Estado y la sociedad quieren ustedes y qué tipo de relación entre el Estado y la sociedad quiero yo. ¿Cómo ven al Estado ustedes? Y algunos creen que hay que volver al siglo XVII, es decir, un Estado de seguridad, justicia y defensa, y que el resto sea la libertad del zorro en el gallinero. Y algunos creemos
probablemente porque seguimos, entre comillas, contaminados con alguna literatura de la década del 80, cuando creíamos en el tercer mundo. Yo sigo creyendo en centro-periferia, sigo creyendo en que la periferia tiene las herramientas para la liberación y que de lo contrario seguiremos en la dependencia. Creo en un Estado que se preocupe por los más débiles, creo en un Estado donde el superávit no tiene que ser económico, sino social, creo en un Estado donde alguna vez tendremos que pensar que los últimos años de la vida no pueden ser una penuria, sino, fundamentalmente, ir a la raíz de las palabras: jubilación, jubileo, júbilo, alegría. Y no, como alguien dijo hace más de 30 años en un tema de pop, ¿cuándo será al revés? ¿Cuándo dejaremos de ver a los jubilados corriendo detrás de una liebre? Dentro de todo este proceso que se va enmarcando, uno toma la historia como referencia, ¿no? Y ubica la caída del muro de Berlín, exacto, ese mundo bipolar, los nacionalismos fuertes que se marcaron con cada uno de los países que surgieron, principalmente en Europa, el conflicto de Yugoslavia, que dio muy fuerte, que marcó y conformó esos estados. ¿Cuáles van a ser las disputas hacia adelante a ese nivel, digamos, en ese sentido? ¿Surgirán nuevos estados-naciones? Mencionabas lo que está ocurriendo en España, por ejemplo, donde las disputas y los nacionalismos son muy fuertes. Sí, al menos lo que uno conoce. Acá la gran pregunta es si podemos hablar objetivamente de naciones o hay autopercepciones de naciones. En la reciente campaña electoral de España, para las elecciones del pasado 10 de noviembre, el Partido Popular le preguntaba a los socialistas cuántas naciones hay en España. Pedro Sánchez, al igual que lo que hizo en toda la campaña electoral, no contestó. Pero así como Evo Morales definió la existencia de 63 naciones en Bolivia, en España, ahora el socialismo reconoce que hay un mínimo de 3 naciones diferentes. La cuestión es que hay sectores que no son reconocidas como naciones, pero que se autoperciben como tales. Entonces, Guillermo, acá va a haber alguna duda, que es: los que no son reconocidos por la estructura que hoy conocemos como Estado, ¿sí? La capital, Madrid, reconoce 3 naciones en España. Bueno, las que no reconoce Madrid como naciones, ¿van a tener derecho a la autodeterminación? Para nosotros probablemente el tema de Malvinas sea más fácil, porque los propios malvinenses se autoperciben como ingleses en un 96%, por lo tanto, no hay problema. No les asiste el derecho de autodeterminación de los pueblos porque no son pueblos, eso se consideran parte del Reino Unido. Pero en Chile, los mapuches, hoy, mirando para atrás, ¿no le habría convenido a Evo Morales decir en el 2007, en el 2006, cuando Santa Cruz de la Sierra planteaba la secesión, decir, bueno, que los cambás se independicen? Claro, es fácil leerlo con el diario de hoy, porque los cambás fueron los que, de la mano desde fascista de Camacho, que al igual que Colón, Magallanes, Hernán Cortés, pretendió ocupar el Palacio Quemado con una cruz y con un arma. Hoy podemos entender de dónde surgió el golpe de Estado, pero ¿cuál va a ser la nación que va a reconfigurar un nuevo Estado? ¿Cataluña es nación o no es nación? ¿Los corsos son nación o no lo son? ¿Los del norte de Italia son diferentes de los del sur de Italia? En Irak, ¿tendrá razón Kissinger cuando decía que Irak no es viable como país, sino que son 3 países en uno? Si esto es así, ¿tiene viabilidad Arabia Saudita? Y en este contexto, vos hablabas recién de China. China está a tan solo 5 años de tener el dominio de los mares y de disputarle el dominio de los mares a Estados Unidos a través de submarinos nucleares y portaaviones nucleares. ¿Va a ser la fuerza militar la que va a determinar la fortaleza de un Estado? ¿O la fuerza militar va a ser impotente frente a las protestas sociales? Cuidado, Willy, porque no se cuenta que hoy en China hay gravísimos problemas internos. La China que nosotros vemos es una China de 4 grandes ciudades sobre el Pacífico, pero la China del interior, en algunos lugares musulmanes, en otros lugares budistas, en otros lugares con una economía cooperativa agropecuaria, está desafiando permanentemente al poder político. Lo que sí creo que está claro es que tal vez la Federación Rusa sigue extenuada por los esfuerzos de tratar de lograr volver a ser un imperio, que es lo que la sociedad rusa le pide a Vladimir Putin. En este sentido, y contestándote, no creo que la Unión Europea vaya a tener el protagonismo que quiso tener en los primeros 10 años del siglo XXI.
Pablo Hueve, docente de nuestra universidad, estamos hablando de la configuración política territorial del mundo de acá a 20, 25 años, 20, 30 años, para poder charlar en estas zonas de promesas y para poder esclarecer una cuestión que, bueno, tiene mucho para poder desandar, para poder caminar, pero intentamos llegar a algunas certezas. Futuro, un tiempo que recoge lo que está por suceder, lo que aún no ha tenido lugar. Zona de promesas. En nuestra disciplina uno ve que la humanidad tiene un desafío muy importante en este momento, que es el tema del calentamiento global. Y como que las revoluciones ya en un punto las pienso así pequeñas. Y como está el sistema, digamos, hoy, me parece que la revolución es cocinar en la casa todos los días. ¿No? Hoy cualquier teléfono que llevemos en nuestro bolsillo tiene un poder de cómputo mucho más grande, pero miles de veces o millones de veces mayor que una computadora, de las primeras computadoras, digamos. Vivir sin celular hoy parecería casi imposible. En el ámbito también del cine, cuando yo hacía un programa de cine acá, comentábamos lo que uno iba a alquilar al videoclub. Y hoy prácticamente no existe ninguna posibilidad de hacer eso, sino que ha cambiado la forma de producir y de consumir. Creo que el tema del aborto y el femicidio son centrales para pensar de acá a 20 años, porque de alguna forma nos está diciendo desde que nacemos o no nacemos hasta que morimos o nos matamos.
¿no? De alguna forma las mujeres, las disidencias sexuales están reclamando la totalidad de sus vidas, ¿no? Y se le está sacando el poder al hombre hegemónico, el poder de decidir sobre la vida, de decidir quién vive o quién no en el cuerpo de las mujeres y decidir quién vive o quién no al final, digamos, del cuerpo de las mujeres. El femicidio y aborto creo que son centrales y justamente son las claves de lo que se llama la cuarta ola feminista. Bueno, son un actor hoy presente, y no digo que no deban participar de la actividad agropecuaria, porque es un negocio lícito, pero tiene que ser equilibrado con la otra visión que necesitamos de largo plazo. Es la contra que yo le veo a ese esquema de producción es que no mira el largo plazo, y tenemos que revertirlo. Me parece que también tiene que ser esperanzador que nosotros seguimos teniendo educación gratuita, educación pública, y yo creo que esos son los lugares donde todo el tiempo estamos pudiendo analizar críticamente y decir esto. Por ahí lo que nos puede faltar es una autocrítica, además, uno no tiene que salirse, al contrario, todos formamos parte de esto, es una acción política, social, cultural más concreta. Pablo Hueve, docente de Derecho Internacional, nos ayuda a comprender los desafíos mundiales en los próximos 30 años. Estamos con el profesor Pablo Hueve, docente de Derecho Internacional de nuestra universidad. Vamos desandando este camino de pensar lo que nos puede pasar en el plano de la política internacional de acá a 25 o 30 años. Hemos enfocado distintas cuestiones. Es una charla en un programa de radio. Tal vez es muy corto y seguramente en las cátedras y en el estudio más profundo se pueden sacar algunas conclusiones más certeras. De todas maneras, nos sirve para poder tener al menos una visión, y con nosotros está Pablo para poder charlar y para poder conversar sobre estas cuestiones. ¿Qué va a pasar? Uno ve, por ejemplo, el avance que ha tenido, y volvemos a China, que ha tenido un gran desarrollo y un gran crecimiento a nivel tecnológico. ¿Qué incidencia va a tener? Porque tiene mucho en el proceso de poder tener voz y poder hablar y poder tener determinados posicionamientos fuertes en el mundo, el avance en la ciencia y en la tecnología. Es fundamental. Es fundamental. La revolución de las telecomunicaciones hace que la propia sociedad esté en condiciones de cuestionar la hegemonía tradicional del Estado-Nación. China hoy maneja la tecnología militar terrestre, maneja cierta tecnología aeroespacial, todavía no maneja del todo la tecnología nuclear. Paradójicamente, Argentina maneja más la tecnología nuclear que China. ¿Qué es lo que nos falta? El capital que sí tiene China. Por eso en algún momento la entonces presidenta Cristina Fernández procuró un ensamble de las economías china y argentina en el sentido de nosotros poner la tecnología, ellos el capital. Bueno, fue muy cuestionado esto de alguna manera por el gobierno que está terminando. Va a haber que ver inclusive cómo viene la reconfiguración en la propia relación entre China, la Federación Rusa y Brasil, este Brasil tan extraño con un Bolsonaro que vuelve a esa idea de la década del 50 en Brasil, donde Brasil se veía como el delegado de los Estados Unidos en la región y no como un actor de una especie de subhegemón regional, que es lo que el PT, de la mano de Marco Aurelio García, seguidor de Hélio Jaguaribe, el mellizo brasileño, de quien yo sigo en teoría de relaciones internacionales argentino, Juan Carlos Puig, un hombre que fue canciller de Héctor Cámpora, y que planteaban la autonomía heterodoxa. Es decir, nosotros podemos ser diferentes del hegemón, podemos generar nuevos espacios de poder, podemos discutir la hegemonía a partir de la relación sur-sur y de buscando contradicciones en el centro, poder lograr cambiar la agenda del centro. Hoy, China, no podemos decir que sea un país desarrollado. Es un país militarmente fuerte, pero no controla el mar, no controla el espacio. A diferencia de esto, Estados Unidos,
que controla militarmente gran parte del mundo y que hoy es el único país que puede librar 3 guerras simultáneamente, está perdiendo la capacidad de digitar. El retiro de Estados Unidos del Oriente Medio es una muestra de esto. Es la aceptación del fracaso de que no se pueden, primero, crear democracias, esa cuestión de la exportación de la democracia y de la exportación de ciertos valores como la libertad. Qué ridículo, ¿no? Expandir la libertad a fuerza de cañonazos y de matar gente. Y por otro lado también el fracaso del derecho. Esto hay que decirlo, me duele mucho porque nos pega a nosotros en el espinazo. Se pretendió que el derecho internacional podía dar solución a problemas como los nacionalismos, precisamente, a partir de la unidad política y de esta manera terminar con problemas geopolíticos. Bueno, esto profundizó problemas geopolíticos. Hoy por hoy, lo que estamos viendo de China es una China que yo no veo que tenga problemas que se vaya a desguazar en los próximos años. Pero ¿quién hubiera dicho que España, hace tan solo 10 años, iba a estar hoy debatiéndose entre que para formar un gobierno va a haber que hablar sobre referéndum autonómico o independentista con una región o no? Yo no lo hubiera pensado. Tenemos ahogado el conflicto con los corsos en Francia, pero es un conflicto que existe y en algún momento va a haber que hablar de él. En algún momento también Brasil va a tener que enfrentar su racismo, su xenofobia, con los 5 estados del sur que se consideran que ellos son Brasil frente a lo que consideran que es África, que es de Río de Janeiro para arriba. Hay 2 Brasil completamente diferentes y a su vez en cada uno de esos Brasil hay múltiples Brasil, donde creo que el discurso de Bolsonaro lo desnuda duramente, el racismo, la xenofobia y el odio. O como la interventora norteamericana en Bolivia, la señora Janine Áñez, quien se define como aria, esa aria teñida que está gobernando autoritariamente Bolivia, y que siente desprecio, casi diría que odio por lo local, por lo nativo. O el discurso de Piñera cuando ayer dijo, me cansé, me hartaron. ¿Quiénes lo hartaron? ¿Quiénes lo hartaron? ¿Los bancos? ¿Los que expoliaron a los jubilados? ¿Los que le cobran $25.000 a quien quiere estudiar y por lo tanto condena a 2/3 de los jóvenes chilenos a la imposibilidad de avanzar en la vida y de mejorar dentro de la escala social? ¿O se estaba refiriendo a los mapuches que plantean reivindicaciones en el sur del país? Todo esto, junto con lo que sucede en Ecuador, el flamante discurso de este hombre que se ha fotografiado con guantes de box, no se puede ser tan ridículo, Willy. Me refiero a Donald Trump, que ha dicho que los cárteles narcos mexicanos son grupos terroristas, pero no lo dice porque los grupos terroristas matan a mexicanos, sino que lo dice porque de alguna manera ponen en discusión la relación económica entre Estados Unidos y México, porque esos grupos están discutiendo el poder real dentro de México y donde López Obrador verdaderamente está teniendo muy pocas posibilidades de actuar. África, algunos dicen que es el continente del optimismo, que es el continente del futuro. Sin embargo, todo lo que vos estabas preguntando del comienzo se resume en una palabra: África. Países inventados con regla y lápiz. Era más fácil, cuando yo estaba en la primaria, dibujar el mapa de África que el mapa de la provincia de Córdoba, donde no hay lógica de ninguna manera y donde la capital está tomada por sectores minoritarios que aprovechan el poder del Estado para agarrársela con sectores mayoritarios que pertenecen a otras etnias. Guerras espantosas que al día de hoy se están dando y donde también se mezcla el capitalismo, donde tenemos los problemas en Etiopía, en Somalia, las cosas que se han sucedido en el Congo, lo que pasó con los diamantes. Bueno, he habido varias películas de cine sobre esto, en Sierra Leona, en Costa de Marfil. Mi ex profesor y amigo Fabián Salvioli, relator de Naciones Unidas para reparaciones, acaba de terminar ayer una misión de protección de derechos humanos en Gambia. Guillermo, las cosas que no hemos sabido de lo que ha hecho una dictadura en Gambia, apoyada por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial y por los Estados Unidos de América, las muertes de un dictador que dijo que él tenía el remedio para el SIDA y que había que tomar ciertas bebidas, y esto lo hizo deliberadamente para librarse de un grupo, digamos de una tribu que estaba masivamente contagiada de SIDA. Entonces él les quitó los retrovirales y quien no se sometía a este tratamiento del papá del Estado se entendía que merecía ir a la cárcel, y entonces mató a miles y miles de personas ante el silencio del mundo. Yo me enteré hace poco de esto. Bueno, en este contexto entonces, ¿qué va a pasar con la India?
La India tiene graves problemas. Pero ahí vemos cómo el elemento nacional y el elemento religioso jugaron a favor. ¿Por qué? Porque en la India es un elemento de disvalor el tener bienes económicos. Y entonces, en la India, el no tener bienes económicos ha permitido que la pobreza galopante y espantosa de la India no haga que la India explote como sí nos están explotando algunos estados de América Latina. Vos hiciste una pregunta, la cuestión de la tecnología. Cuando, como diría Copani, cuando medía un metro, nos vendían en la revista El Tony, en la D'Artagnan, en el cómic Mark de Intervalo, que íbamos a tener un año 2000, bueno, ya vamos por el 2019, con autos voladores, sí, con vimos edificios. La película Volver al Futuro. Exacto. Bueno, nada de eso va a pasar, Willy. Va a haber seguramente medios de comunicación más rápidos, va a haber autos, entre comillas, inteligentes en cuanto a que no se van a manejar solos, pero que te van a permitir evitar un choque si estás estacionando, o te van a advertir si estás demasiado cerca de otro vehículo. Obviamente las telecomunicaciones van a seguir avanzando, se nos van a meter en nuestra vida cotidiana de una manera tremenda, y esto es un enorme desafío para el Estado-Nación y para el derecho fundamentalmente. El derecho va detrás de los hechos, Willy. Ahora, el derecho, gracias a esta revolución de la tecnología, de las comunicaciones, está quedando muy por detrás de los hechos. En una sociedad donde la gente muere frente a torpezas o deliberadas políticas de los estados para eliminar a determinados sectores sociales que no pueden acceder a ciertos privilegios de otros sectores sociales. Por ejemplo, la cuestión del aborto. Salvemos las dos vidas, no nos salvan a ninguna de las dos vidas. Esto es un debate perverso y falso que solo sirve para eliminar a pobres y para bancar, seguir sosteniendo como triunfadores del sistema a quienes pueden eludir la represión penal a través de pagar costosos tratamientos en la medicina privada. Valor futuro es el reemplazo para un resultado que todavía no está disponible. Zona de promesas. Pablo Hueve, docente de Derecho Internacional, nos ayuda a comprender los desafíos mundiales en los próximos 30 años. A propósito, Pablo, vamos marcando estas cuestiones de desigualdad, ¿no?, que son muy profundas en determinados lugares del mundo, más en algunas regiones que en otras. Uno entiende que la democracia nos permite conseguir derechos y avanzar en ese sentido. Bueno, en la historia nos muestra, con avances y con retrocesos, cuestiones que nos han permitido tener ciertos derechos. Aquí en nuestro país en particular se han dado etapas de avances y de retrocesos, ¿no? ¿Qué va a pasar con las democracias? Y es muy amplia la pregunta, pero nos sirve para que de alguna manera podamos entender qué sistemas de gobierno pueden llegar a prevalecer de aquí hacia adelante a partir de esta visión y de esta perspectiva, con estas desigualdades, con estas relaciones de poder a nivel internacional que van definiendo la conformación de cómo se van a conducir los estados. ¿Es viable la democracia en este contexto? Es decir, la democracia tradicional, la democracia capitalista, ¿es viable una democracia donde la sociedad se ve obligada o empujada a votar por los medios masivos de que si votan a se cae el sistema económico, o el fondo no lo va a permitir, o ya hay un golpe de mercado, o va a subir el dólar? ¿Es viable esto? ¿Es viable que el proceso de toma de decisiones tarde tanto cuando la revolución de las telecomunicaciones y la revolución de la tecnología nos permite en tiempo real saber que hay que tomar una decisión para hace 5 segundos, y en cambio estamos pensando en convocar una asamblea legislativa para la semana que viene y vamos a ver si hay quórum y vamos a ver si alcanzan los votos para tratar sobre tabla, de lo contrario a comisión, y entonces se va a volver a tratar dentro de 15 días? Hoy creo que la tecnología es una ayuda, un desafío, pero también es un problema, porque la democracia del siglo XIX y del siglo XVIII que nosotros tenemos hoy no me consta que sea el sistema que va a permitir, que sea viable para los próximos 30 o 40 años. Si vos me preguntas cuál es, no lo sé. Pero está claro que esto, y lo hemos visto en Argentina, y lo acabamos de ver en Bolivia, y lo hemos visto en Uruguay, es decir, que se le meta a la gente que hay que cambiar como quien cambia un celular, como quien cambia la ropa,
y que a nadie le importe si lo que hay mejoró o no mejoró la vida. Bueno, segundo, el proceso de elección y de selección. ¿Sirve? No me consta que esto sirva. Cuando todas y todos tenemos la posibilidad en nuestras casas, al alcance de una tecla, de opinar, de conocer puntos de vista, de cambiar o no cambiar algunas cuestiones, por ejemplo, los que estamos en Amnistía Internacional, y sabemos que a través de un simple correo electrónico que se masifica en las redes, puede llegarle al Ministerio del Interior de una dictadura 350, 400 millones de correos electrónicos, donde lo peor que le puede pasar a una dictadura es quedar expuesta, y entonces eso salva vidas. No me consta que este complejo, lento y burocrático sistema que tenemos, digno de los siglos XVIII y XIX, pueda tener vida mucho más allá de los próximos años. Lo estamos viendo, los estados no están entendiendo las crisis y no están teniendo las herramientas para dar solución. Cuando vemos que la esposa de Piñera dice lo que dice, creo que es sincera, Willy, creo que es sincera. Creo que verdaderamente esa élite no entiende lo que está pasando, no entienden el hambre. Cuando yo era vicedecano y alguien, no importa quién, me decía, un vicedecano no puede venir en ómnibus a la universidad. No entendía que algunos habíamos tomado la decisión de no ejercer la abogacía cuando nos dieron una dedicación exclusiva porque considerábamos inmoral, y no estoy haciendo juicio de valor de nadie, sino de mi propia vida, de que no podíamos seguir ejerciendo la abogacía cuando el Estado, a través de nuestras y nuestros oyentes que pagan los impuestos para que uno esté cobrando una dedicación exclusiva, podía además tener el privilegio sin control estatal de ejercer la abogacía por fuera. Bueno, todas estas cosas nos están demostrando que hay un sistema que cuanto menos está en discusión. Y es bueno que esté en discusión. La cuestión es, ¿quién va a monopolizar la verdad? O quién, me da vergüenza decir esto frente a quien sabe de comunicación, ¿quién va a tener la voz más fuerte? Algún gran filósofo dijo alguna vez que cuando hablamos de verdad tenemos que analizar tres cosas. Primero, cada uno de los interlocutores tiene su verdad. Vos tenés la tuya, Willy, yo tengo la mía. Cada una y cada uno de nuestros oyentes tiene su verdad. Segundo, pero esa verdad va a ser más fuerte o menos fuerte, según que cada una y cada uno de nosotros tenga capacidad de comunicar. Y entonces, ahí viene la tercera cuestión. Quien tenga mayor capacidad de comunicar va a tener una verdad más fuerte que los otros. Entonces, ¿quién va a monopolizar aquí el concepto de verdad? ¿Será quien tenga la estructura formal del Estado-Nación? ¿O como lo estamos viendo peligrosamente en un triste retorno en algunos sectores del mundo, quien maneje el capital y quien tenga más capacidad de comprar conciencias? Hablaste del 2100 y mencionaste que llegaba casi un proceso apocalíptico. Sí. ¿Esto está teorizado, está planteado? Sí, lo dicen sectores inclusive capitalistas, de que la explotación, la sobreexplotación de los recursos va a ser inviable, la prolongación de la vida humana más allá del 2100. ¿Por qué? Primero por lo que hemos visto en el 2018, no necesitamos irnos al 2050, Willy. El 2018 fue récord de producción de dióxido de carbono. La Tierra no está teniendo capacidad, la atmósfera no tiene capacidad de absorción de tantas toneladas de dióxido de carbono. Está claro que dos países, como Brasil y como Estados Unidos, que se retiren del Pacto de París, está demostrando que por más que 180 estados del mundo cumplamos con el Pacto de París, si los dos estados que quedan, que son los mayores contaminantes, no cumplen, y el futuro de la vida humana está en riesgo. Es muy serio porque está poniendo a tus nietos ya en un problema de un riesgo absoluto. Totalmente. Así es. Se sigue calentando el planeta. El derretimiento de los polos, producto de este calentamiento, no va a significar que el mundo siga calentándose permanentemente. Precisamente este calentamiento es la previa de una glaciación, porque el derretimiento de los polos va a hacer que no solamente que suba el nivel de los mares, pero además que baje la temperatura de los mares. Esto va a hacer que se evapore menos cantidad de agua, por lo tanto, menos lluvias, avance de la desertificación, que en Argentina no necesitamos del cambio global, del cambio climático global. Aquí lo estamos haciendo gracias a la soja, entre otras cosas, y gracias a los fertilizantes, gracias al Roundup y otras cosas. Todo esto parece que en aras de ese superávit que también buscan los organismos financieros internacionales, no tienen en cuenta que, como se dice desde los organismos defensores del ambiente, nosotros somos inquilinos del mundo, Willy, y tenemos que devolverlo en mejores condiciones
que cuando lo hemos recibido. Parece que no entendemos que va a haber otra generación detrás de nosotros y nos estamos comportando como si nosotros fuéramos los últimos. Hemos hablado y hemos visto, bueno, nuestra generación de ese mundo bipolar, del comunismo y el capitalismo. Los que piensan en un mundo más equitativo, con más igualdad, ¿cómo se van a ubicar hacia adelante, digamos? ¿Va a prevalecer ese capitalismo financiero que es goloso y que se lleva todo? ¿O puede prevalecer ese mundo donde podamos tener una distribución más igual? Pertenezco a una generación derrotada. Soñé, sigo soñando, pero ya no tengo edad para encabezar procesos, sino para apoyar. Me preocupan algunos procesos donde los sueños se venden, como se puede vender todo en Mercado Libre o comprar, pero sigo creyendo que mientras haya luchadoras feministas, mientras haya jóvenes que entiendan a la política como un terreno de debate de ideas y no de comercio, todo tiene solución. Por eso somos docentes, Willy, y por eso estamos en una radio pública, por eso no nos vendemos ni nos compramos, por eso algunos no tenemos auto, por eso seguimos viajando en colectivo urbano, con mucha honra, pero también reconozco que cuando me cupo la responsabilidad de estar en lugares de decisión, o no fuimos capaces de cambiar las cosas, o el propio sistema no nos dejó hacerlo. No voy a escapar a la responsabilidad. Creo que algunos o no supimos entender el sistema, un sistema tremendamente burocrático y conservador, o no tuvimos la capacidad para cambiar. Entonces hay que dar un paso al costado y dejar que quienes sí tengan esa capacidad lo hagan, pero no lo pueden hacer solas y solos con nosotros criticando en un bar. Y en ese sentido, Willy, creo que el mundo feliz del que hablaba, me parece que Aldous Huxley, no está tan cerca. Pero me tomo de lo que dijo el fiscal del caso Kennedy. Cuando yo empecé a estudiar abogacía, creía que era natural que el bien triunfara sobre el mal, que los que tenían razón lograran la justicia, entre comillas, sobre quienes no la tenían. Cuando me recibí de abogado me di cuenta que no era así, y que dependía de en qué juzgado te tocara la demanda, qué estudio jurídico tuvieses al frente o no, qué capacidad de lobby pudiese tener tu cliente o no. Y entonces la cuestión es que nosotras y que nosotros somos quienes tenemos que construir esa felicidad. Y la cuestión es que no nos podemos borrar. Hoy tal vez sea el turno de nuestros hijos, Willy, hoy sea el turno, y esto no significa lavarse las manos, digo que uno no puede pretender estar toda la vida haciendo protagonismo. Yo tuve mi momento y no fui capaz. Y hoy me toca apoyar. Y en ese sentido, creo que quienes estamos vivos, alguien que sabe más que yo y que era intelectualmente mucho más sólido, dijo: todos los incurables tienen cura 5 segundos antes de la muerte. Y creo que esto es posible. Creo que luchar contra la desigualdad es posible, aunque sabemos que enfrente tenemos enormes molinos de viento. Y de alguna manera, creo que esto que estás preguntando, y que es sumamente profundo, permitiría dar una respuesta a alguien que dijo en algún momento: hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y les llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente. ¿Cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? No hay que esperar que Malinche se vaya sola. A Malinche la tenemos que cambiar desde adentro, con militancia, con participación y con compromiso. El Citibank no se va a ir solo. Tampoco es necesario la violencia, es necesario convicciones. Y en ese sentido, creo que no nos podemos borrar. Creo que es lo más cobarde que uno puede hacer. Irse a un bar, insultar de un bar, y después cuando se nos convoca para cambiar las cosas, mirarla de afuera. Así como los 11 jugadores que luchan por dar vuelta la historia dentro de un campo de juego, nosotras y nosotros también lo tenemos que hacer. El 10 de diciembre comienza un nuevo periodo en Argentina. No me consta que sea un periodo que nos va a devolver la felicidad, pero sí creo que fuimos capaces de querer cambiar la historia en contra de enormes
poderes que al día de hoy ya están amenazando y están pretendiendo condicionar. De nosotras y de nosotros depende dejar que se condicionen los sueños o que los sueños le ganen el poder. Pablo Webe, muchas gracias por compartir estas zonas de promesas. Muy rico todo lo que hemos podido charlar sobre lo que podemos proyectar y pensar en una sociedad, en un espacio, en un lugar de problemas, pero que le ponemos toda la esperanza para que podamos vivir en un mundo mejor. Gracias. No, Willy, por favor, gracias a esta emisora, gracias a vos, y ojalá pueda llegar vivo a ver en este futuro que se viene el nuevo estadio de San Lorenzo. Muchas gracias. Por favor. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme de entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para hacerme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, quiero ser a la zurda más que diestro, quiero hacer un congreso del unido, quiero rezar a fondo un himno nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es el destino, caminando lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como se venga abajo, ¡jamás! Machacar mis manos y mi boca, me arrancarán los ojos y el bagajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio.